Hola chicos de sexto semestre. Vamos a... Les estaba comentando que quedaron dos temas pendientes: importancia del estudio de análisis regional, importancia de esos estudios y guía para la elaboración de estudios de caso. Vamos a ver primero guía para la elaboración de estudios de caso y posteriormente en otra clase veremos el otro tema que queda pendiente. Y déjenme, voy a acomodar esta pantalla un poquito para acá y está un poco acá, un poquito más, ahí, y luego está ahí. Va. A ver, en este trabajo de esta guía, es un artículo, lo pueden buscar. Me gustó mucho y me llamó la atención por la manera en la que va a expresar hacia el final dos elementos: confiabilidad y validez, que es con lo que me gustaría que no se perdieran de este tema, ¿no? O sea, esos dos conceptos al final de la clase tienen que quedar como muy claros. Y aparte, porque es una metodología de un estudio científico y sobre todo hacia un estudio como social, ¿no? En este caso está especificado en estudios de caso, que es una metodología específica, pero los elementos que dan pueden servir para cualquier trabajo en general. Entonces, con eso como preámbulo, comenzamos. Lo primero que nos va a decir es: hacer investigación implica considerar diferentes métodos, técnicas e instrumentos para la construcción del conocimiento científico. Eh, Hay una película que me gusta. Hay dos películas que me gustan. Me encanta cómo me voy de un tema a otro, pero en realidad tiene que ir con el tema, ¿no? Hay dos películas que me gustan mucho. Una se llama Moneyball en inglés, con Brad Pitt. Entonces, aparte que sale Brad Pitt, está muy buena la película, ¿no? Y la otra se llama The Draft Day, el día del draft, ¿no? Una habla de béisbol en Estados Unidos, las ligas mayores, y otra habla del NFL en Estados Unidos, ¿no? Y les voy a decir por qué me gustan. Porque en Moneyball va a especificar más este ejemplo. El que es que hay que explicar tantas cosas. En los equipos de Estados Unidos, o en la mayoría de los equipos, hay varias cabezas. Está el dueño del equipo, que puede ser una persona o el consorcio, ¿no? Que es el que al final gana el dinero y el que da el dinero. Hay un presidente que es como el que hace la parte administrativa del club. Hay un como director deportivo, ¿no? Que es el que se encarga de coordinar las actividades deportivas. Hay un entrenador técnico o un coach, que es el que se encarga en sí de la estrategia del partido. Y de ahí en fuera hay otros puestos, ¿no? Pero eso es como la jerarquía. Entonces, el coach pide algo, el director deportivo lo gestiona, habla con el presidente, se hacen los acuerdos y habla con el dueño y se termina pagando, ¿no? A veces hay más personas involucradas, a veces hay menos personas involucradas, depende del equipo, el deporte y la liga. En los Estados Unidos hay algo al que le dicen gerente general, general manager, que es el que se encarga como de como de administrar el equipo. O sea, es la cabeza, como lo que sería el presidente acá, ¿no? Es la cabeza. Entonces, el general manager toma decisiones sobre las finanzas, sobre el equipo, los jugadores, el entrenador, ¿no? O sea, él es el que arma el equipo en todo el sentido. Y bueno, obviamente tiene sus auxiliares, ¿no? Sus ayudantes, los scouteadores, o sea, los reclutadores, ¿no? Perdónenme, es que los videojuegos casi siempre están en inglés, entonces me sé los términos en inglés, ¿no? Los reclutadores, y así. En Moneyball, regresando a la película, y ahorita regreso al tema, ellos son de Oakland, no me acuerdo el nombre del equipo, pero el equipo es Oakland, ¿no? La ciudad es Oakland. Y venden a un jugador de béisbol, no sé qué posición, no soy tan bueno en béisbol, que es muy bueno, ¿no? Y entonces, pues ya lo venden, pues porque no le pueden pagar lo suficiente, les conviene venderlo, temas financieros. Así inicia más o menos la película. Entonces llega con su equipo el general manager, que es Brad Pitt, y les dice: pues, ¿qué hacemos, no? Y le dan las tarjetas de los jugadores, ¿no? No, pues aquí está este jugador que pues medio se le parece, aquí está este jugador que tiene mucho potencial, aquí está este jugador que pues más o menos, aunque no es lo mismo, ¿no? Y él se queda como muy así de, híjole, ¿no? O sea, pues se nos fue un buen jugador, no vamos a ganar si dejamos ir a nuestros buenos jugadores, porque se van a otros equipos que son más buenos que nosotros.
y trata de pensar diferente, o sea, ¿cómo podemos cambiar esto, no? O sea, van los reclutadores, escautean, me dicen que este es bueno, que este no es bueno, y a la mera hora no lo es, o sí lo es, o sea, pero ¿cómo? Entonces se le ocurre, y por azares del destino, se da cuenta que otro equipo, o en otro equipo, hay un analista estadístico que está como ignorado, pero él se queda mucho con él y lo contrata, ¿no? El general manager era beisbolista, ¿no? Y en algún punto de la película, y fracasó, ¿no? Y ahora es general manager. Y en algún punto de la película le pregunta, ¿me hubieras contratado? ¿Me hubieras fichado en la primera ronda del draft? Que en Estados Unidos la mayoría de las universidades tienen estos equipos deportivos de fútbol americano, de soccer, de básquetbol, de béisbol, y cada nueva temporada de la Liga Mayor, o sea, la MBL, Major Baseball League, la NBA, National Basketball Association, la NHL, National Hockey League, y la... Ay, ¿cómo se llama la otra que dije? La NFL, National Football League. Fíjense, ahí está el inglés, para que me pongan 10 en inglés cuando me vuelven. Este, hacen algo que se llama un draft, que es a los equipos les dan a escoger como una lotería. A ti te toca escoger primero, a ti te toca escoger segundo, a ti te toca escoger tercero, y entre los equipos negocian, ¿no? Ah, pues mira, yo voy a escoger primero, te cambio el primero por tal jugador. Y en ese draft eligen a los futbolistas universitarios o a los deportistas universitarios para su primer contrato. O sea, es así como el estilo en Estados Unidos. Vas al draft, los mejores jugadores se eligen en la primera ronda, los equipos se los quedan y como que vienen a fortalecer ese equipo. Entonces, cuando al que es el principal de Moneyball, lo draftearon en los primeros lugares. Y le pregunta al otro, al analista estadístico, ¿en qué lugar me hubieras drafteado, no? Y él dice, no te hubiera drafteado, ¿no? O sea, porque tus estadísticas eran malas. O sea, tenías mucho potencial, hacías bien algunas cosas, pero en el punto de la estadística dura eras un mal jugador. Y por eso Brad Pitt lo contrata, ¿no? Porque dice, concuerdo con esa idea. Entonces, cuando viene el momento de sustituir a este jugador, agarra y dice, no vamos a comprar a este otro jugador. Y dicen, ¿por qué no? Pues es la mejor opción para sustituirlo. Y dice, no, vamos a comprar a este, este y este. Y le dicen, o sea, ¿vas a comprar 3 jugadores malos para sustituir a uno bueno? Y les dice, sí, porque en cada estadística, cada uno de ellos es mejor que el que vendimos, ¿no? O sea, estos 3 en combinación son mejor que el otro. Porque en el béisbol un mismo jugador puede lanzar, batear o cachar, ¿no? O sea, dependiendo. Entonces, escogió a cada uno para esto. Y hace un buen de cambios con la mera estadística. A un tipo que nunca jugaba a primera base, lo mete a jugar en primera base. A un tipo que nunca bateaba, lo mete a batear. Y el chiste es que le va muy bien, ¿no? Vean la película, hasta ahí me quedo. Ahora, en la de draft, que también está muy buena por la negociación. O sea, esa peli te enseña muchas cosas en ese sentido. En el draft final, eh, para no spoilerles la película, hay como todo un cambio de decisiones porque alguien se puso a investigar, ¿no? Estadísticamente, o sea, más metodológicamente. Entonces, regresando a nuestro tema, eso es investigación, es probar diferentes métodos, técnicas e instrumentos para la construcción de un conocimiento científico. En algún punto de la de Moneyball, ¿no? Al final, no es spoiler, ¿no? La van a disfrutar, pero al final a este gerente general le dicen, te queremos para otro equipo porque queremos tu método. Porque en el béisbol todo antes era por escauteadores, es decir, pues yo veo que ese tiene como potencial porque batea padre, ¿no? Y ese hay que ficharlo. Y se dieron cuenta que un equipo de un presupuesto muy bajo, pero que se armó por pura estadística, consiguió buenos resultados. Y dijeron, la siguiente temporada todos van a hacer eso porque tú cambiaste el béisbol. Y te queremos a ti con nosotros, ¿no? Y ahí vean la peli para ver qué deciden. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros estamos haciendo un estudio científico, chicos, chicos, lo primero que hay que separar son los sentimientos. Es decir, a lo mejor pensamos que la mujer es el grupo vulnerable más importante, más afectado. O sea, ese puede ser nuestro pensar. Pero si al momento de investigar nos damos cuenta que en realidad los indígenas están peor
o por increíble que parezca, los afroamericanos, los afrodescendientes están peor, tenemos que ser justos y reconocer eso, porque estamos haciendo conocimiento científico, no estamos haciendo concursos de popularidad a ver quién recibe más premios, quién recibe más reconocimientos, a quién contratan los gobiernos porque dicen lo que quiere decir. O sea, no, la academia habla de construir conocimiento científico y para eso necesitamos siempre métodos, técnicas e instrumentos y serles fieles a eso. La mayoría de las veces nos vamos a topar con que lo que pensamos en un inicio no era cierto. O sea, que estábamos equivocados. Y lo tenemos que reconocer. O sea, yo, por ejemplo, en la tesis de la maestría, yo decía que las tecnologías de la información eran la mejor manera de generar ciudadanía, ¿no? O sea, yo decía, pues la gente no es ciudadana porque no tiene acceso a... O sea, para ir al cabildo es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que todo el mundo está trabajando, ¿no? Para cuando te desocupas, ya que vas, ¿no? Y yo decía, si en cambio, si tú bajas una aplicación a tu celular y desde aquí votas las decisiones, desde aquí a lo mejor ves la conferencia o algo, va a haber mayor participación ciudadana. Pero cuando estudié algunos ejemplos de eso que yo proponía que ya había, cuando investigué más sobre ciudadanía, cuando investigué más sobre México, me di cuenta que el problema no es que no haya participación ciudadana, es que ni siquiera hay ciudadanía, ¿no? Y que esa ciudadanía no se iba a formar con medios digitales, que a lo que había que apostarle era a la educación cívica, a la educación ciudadana, que no tenemos. O sea, la educación en México no forma ciudadanos. Y eso es lo que había que cambiar. Y para mí fue muy triste porque yo dije, de aquí lo presento, consigo fondos, hago una aplicación para ciudadanos y ya la hice, ¿no? En mi pensamiento muy juvenil. Y me di cuenta que no, o sea, no, el problema no es que participen, sino que ni siquiera hay quien participe, ¿no? Porque espacios sí había, porque sí había reglamentos para participar, lo que no había era interés, lo que no había era ciudadanos. Entonces, este artículo nos dice, el objetivo de este artículo es aproximar a los investigadores, en especial a los que trabajan con el tema educativo, al estudio de caso como un recurso metodológico que les permita ser creativos en el diseño, desarrollo y evaluación de su gestión del conocimiento. Y vamos a rescatar algunos elementos del artículo, vamos a dejar un poco de lado la educación, pero sí aquello que nos sirve para mejorar nuestra metodología. Nos dice que un estudio de caso se da dentro de un periodo de tiempo bien definido, es una investigación repetida y por ello la mayoría de las veces comparativamente concentrada y diferenciada de personas concretas o unidades sociales observables. La observancia de una multitud de factores o variables que son importantes para dar respuesta a las cuestiones que se plantean. Entonces, un estudio de caso es un estudio que durante un periodo de tiempo que está definido se hace una investigación repetida, ¿no? De alguna persona, de alguna unidad social observable para contestar algunas preguntas, sobre todo en términos sociales. Ahora, el concepto de estudios de caso, ¿no? Dice, un dato describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una entidad en sus diversas interrelaciones dentro de un escenario cultural. Cuando la unidad de estudio es una comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o los factores del mismo, porque se está estudiando la significancia o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con los otros factores dentro de la unidad total. Es decir, ustedes saben que es un dato por sí mismo pues describe algo, pero no es contundente, ¿no? O sea, la estatura es un dato, el peso es un dato, pero un solo dato describe muy poco. Pero un conjunto de datos y sobre todo, como dice aquí, cuando se observa una comunidad, la institución social y sus miembros se convierten ahora en lo que se va a analizar en todo ese conjunto de datos, cómo interrelacionan entre ellos y cómo se relacionan con otros factores, con otras problemáticas. Eso estudia un estudio de caso. Está destinado, en el siguiente, a responder ciertas interrogantes que ponen sus énfasis en el qué, cómo y por qué, subrayando la finalidad descriptiva y explicativa.
analizar una unidad que tiene un funcionamiento específico al interior de un sistema determinado. Ya vimos que era analizar, ¿no? Yo les decía, o sea, agarras una pluma, la separas en sus partes, la descompones, eso es analizar cómo funciona cada parte y cómo funcionan esas partes entre sí. Pero, eh, pero cuando analizamos un fenómeno, cuando analizamos un problema, vemos cómo es el funcionamiento al interior de un espacio determinado. Es la limitante de nuestro estudio de caso. Y queremos responder preguntas como qué y cómo, o sea, qué está pasando, cómo pasa, por qué está pasando, ¿no? Ahora, en la siguiente, el estudio de caso parte del supuesto de que es posible conocer un fenómeno estudiado, estudiado partiendo de la explicación intensiva de la unidad de análisis, donde el potencial heurístico está centrado en la relación entre el problema de investigación y la unidad de análisis, lo que facilita la descripción, explicación y comprensión del sujeto objeto de estudio. En sus clases de metodología de la investigación debieron ver que para que exista conocimiento se necesitan dos elementos, un sujeto cognoscente y un objeto conocible. De lo contrario, no hay conocimiento. Por ejemplo, ¿quién me puede dar un artículo científico sobre los fantasmas? ¿O quién me puede dar un artículo científico sobre la percepción de los marcianos del Pachuca? No, ¿por qué? Porque en el primero no hay un objeto conocible. O sea, el fantasma no se deja conocer, ¿no? O sea, no lo podemos entrevistar. Señor fantasma, ¿qué se siente ser fantasma? No. Y en el segundo no hay sujeto cognoscente. O sea, no hay un marciano que nos diga, yo opino esto del Pachuca y lo que, o sea, me explico. Entonces, solo puede haber conocimiento científico cuando estas dos cosas existan. Ahora, el estudio del caso parte de ese supuesto y además de que explicar con intensidad una unidad de análisis nos permite ver el fondo o nos permite entender un poco más del fondo. ¿Qué es una unidad de análisis? Puede ser, por ejemplo, el nivel educativo, el sobrepeso, la pobreza, la marginación. O sea, es una variable, es una unidad a analizar, ¿no? Si yo estudio la violencia de género con intensidad en un grupo de casos, o sea, por ejemplo, mujeres maltratadas en Pachuca, voy a encontrar elementos en común con mujeres maltratadas en todo el mundo o en México. Esa es la importancia del caso de estudio. Cuando ustedes están haciendo una investigación, la que sea, lo primero que deben de hacer es una investigación documental, porque necesitan saber qué ya se escribió, qué no se escribió, cuáles son los límites del fenómeno, con qué otras disciplinas se relaciona, qué características tiene. Pero cuando están haciendo un estudio de campo, ¿no? Un estudio de caso, por ejemplo, la percepción de los estudiantes de planeación sobre sus profesores, ¿no? Y prácticas de acoso, ¿no? Por ejemplo, acoso estudiantil. Entonces, ¿qué hago primero? ¿Qué harían primero? A ver, pregunta de clase. Podría ser definir primero qué es acoso y conocer la población que existe en tal escuela. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué seguiría después de eso? Pues yo, después de lo que dijo Emma, posiblemente buscar si se tiene registros de algunas, ¿cómo se llaman? Como tipo de denuncias por parte de alumnos o alumnas, y también en caso de dar con ellos, si todavía están en la escuela, pues pedirle no sé, su tipo de experiencia o cómo lo trataron por parte de quienes fueron, y además
si tuvieron atención por la escuela y qué respuesta tuvieron con él o la profesora o el personaje en general. Ok, y luego, aquí nada es fácil, ¿qué más? También revisar las leyes que penalizan pues dichas acciones sobre el acoso, que ya van más al abuso de los derechos de las personas. Ok, muy bien, ¿qué más? Ya tuvieron clases con Servín, ¿no? Entonces podría ser igual las variables que intervienen en ese, ¿Y cómo en esa, ajá, las seleccionaría Emma? pues las variables independientes y la dependiente. Pero, ¿cuál es cuál? Entonces, ujú, la dependiente sería, mm, El acoso estudiantil. ¿Y las otras? Pues pueden ser los tipos de acoso ¿Cuáles? entre compañeros, entre profesor y alumnos. Ok, no. Es decir, a ver, están muy perdidos. Sálganse de lo técnico. Si el estudio es acoso en los alumnos, en la carrera de planeación, en ningún momento ustedes están preguntándole a los alumnos nada. O sea, están sacando todo un badaje de qué es acoso, de casos de acoso, pero no están observando realmente la unidad de análisis, los alumnos de planeación. Van a decir, profe, entonces un cuestionario. Ajá, ¿y qué les preguntan? Van a decir, pues la teoría, profe, a ver qué hay. O sea, tache, ¿no? Hay una técnica que se llama grupos focales. Es decir, yo ya parto de la idea de que ustedes tienen un conocimiento técnico de acoso, tipos de acoso, que tienen algo de, pero necesitamos ver qué situaciones de acoso han sucedido y qué perciben los estudiantes como acoso. Y le preguntamos a todos, bueno, en planeación son poquitos, a lo mejor se podría hacer, pero entrevistamos a todos, pues no. Mejor seleccionamos a ciertas personas específicas, los sentamos y les decimos, a ver, platícame, ¿has visto, has notado acoso? ¿Y qué te dicen? Hay mucho acoso por parte de los profesores a las mujeres, ¿no? Profesores hombres a mujeres. Sí, es que mi esposa está en una oración. Escucha la canción. Espero yo no escucharme allá. Y... me perdí. Ok. Y entonces a lo mejor en la entrevista el acoso entre compañeros no existe. No lo perciben como acoso. Lo perciben como coqueteo. O sea, puede ser. Y el acoso profesora mujer hombre no existe. Se percibe como conquista, por ejemplo, ¿no? O sea, el fenómeno está, pero la percepción no es de acoso. Tú le preguntas a una mujer, ¿qué es acoso? Es que el profe me abrió la puerta, ella quiere conmigo. Y yo diría, no manches, ¿eso es acoso? O sea, puede ser, ¿no? O sea, puede ser. Y le preguntas a un hombre, ¿qué es acoso? No, pues es que, no sé, ¿no? Y diríamos, ¿qué la maestra nunca te ha abierto la puerta? Sí, ¿no? Y dice, ¿la maestra nunca te ha tocado? Sí. ¿Tú estás acosado? No. O sea, me explico, depende la percepción del fenómeno. Vamos a poner a un plano más real. Por ejemplo, un estudio de cuáles son las principales carreras que quieren estudiar los chicos de prepa, ¿no? Y ustedes agarran y llegan con la lista de 88 respuestas de la universidad y se las presentan. Y al final los datos tienen 2 medicina, 3 derecho, 2 políticas, o sea, no son representativos, ¿no? La gráfica en algunos está así.
y un chorro de opciones solo con uno. Agarran un estudio focal y dicen, a ver, ¿qué les gustaría estudiar? Ah, a mí derecho, a mí medicina, a mí comunicación, ¿no? A mí computación. Y nunca nadie dijo nada de ganadero ni nada de eso porque están en la ciudad, ¿no? Entonces en tu cuestionario solo preguntas derecho, medicina, ciencias políticas, otros. Y al final te das cuenta que todo el mundo, 48% derecho, 50% medicina, 2% otros. Entonces ese dato es más significativo, pero lo sacas a partir de un grupo focal. O sea, ustedes no se avienten a hacer un cuestionario sobre una población específica sin antes hacer grupos focales, sin antes hacer entrevistas, porque necesitan entender cómo se percibe ahí. O sea, van, por ejemplo, el delito en las colonias del monte, ¿no? Y dicen, pues colgarse de la luz, robarse agua, y van, y ellos no lo perciben como delito, y te dicen, no, pues es mi derecho tener luz. No, entonces eso no es, ¿no? O sea, el estudio tiene que tener estos bemoles, estas características, y darse cuenta de que cuando es un estudio de caso es una población específica, que el conocimiento previo sí nos puede servir para una base, pero al final tenemos que entender cómo ese fenómeno afecta a la población, ¿no? Acuérdense, por ejemplo, cuando les platicaba que el PRI iba a una comunidad y vio que no tenían agua y dijo, pues si votan por nosotros les vamos a poner agua, ¿no? Y todo el mundo se quedó así como de, ¿agua? Sí, pues es que no tienen agua. No, sí tenemos, ¿no? Ahí está el pozo. No, pero pues entubada para que... Y ellos decían, no, pues ahí está el pozo, ¿no? Y decían, bueno, entonces ¿qué necesitan? No, pues un salón de usos múltiples porque no tenemos dónde hacer la fiesta del santo, ¿no? O sea, nuestra investigación nos había dicho que les hacía falta agua entubada. La percepción de ellos es que les hacía falta un salón de usos múltiples para la comunidad. Entonces hay que saber mediar estas dos cosas. Ahora, la siguiente parte está medio densa, entonces concéntrense. Hay ciencias nomotéticas y ciencias ideográficas. Las nomotéticas buscan la elaboración o la búsqueda de leyes, utilización de métodos, tanto experimentación estricta como sentido amplio, y tendencia a dirigir las investigaciones sobre pocas variables a la vez. Las ideográficas son análisis particulares, uso de unidades de análisis particulares y constante mezcla de métodos cuantitativos cualitativos. Las nomotéticas van más ligados a la matemática, la química, la física, la biología, ¿no? Ciencias más exactas. Y las ideográficas van más hacia las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque en la física, si tú estás probando la ley de la gravedad, pues buscas una ley, ¿no? Algo que es universal. Que estés aquí o estés en China, si las condiciones son iguales, se va a dar lo mismo. En las ideográficas no. ¿Por qué? Porque no responden las sociedades al mismo estímulo de la misma manera. Por ejemplo, el hoy no circula en México. Al principio fue como no, y luego como sí, porque estaba padre que así había menos carros. El hoy no circula en Hidalgo, no, porque no tenemos las mismas problemáticas que Ciudad de México y ha demostrado ser más conflictivo. ¿Por qué? Pues porque en Ciudad de México o tomas el trolebús, o tomas el metro, o tomas el metrobús, o tomas el tren ligero, o tomas otras cosas. O sea, hay mucho transporte público. En Hidalgo no. ¿No? En Hidalgo solo está el Tuzobús, va bien atascado. O sea, es diferente. Pero es el mismo fenómeno. O sea, es regulaciones al transporte urbano. En algunos lugares van a funcionar muy bien, en otros lugares no van a funcionar. Y tú dirías, ¿por qué? Pues es la misma programa. Pues sí, pero depende de la idiosincrasia, cultura y ritmos de vida de la población donde se instala, ¿no? Ejemplo, en alguna comunidad pueden ver el aborto como algo bueno, están a favor, y en otra comunidad lo van a ver como lo peor del mundo. Entonces, por eso nosotros no hacemos leyes, porque no podemos, porque la sociedad es altamente cambiante, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿están de acuerdo que robar es algo malo? ¿Cuántos coincidirían? Estrellita dice que ella, Pablo que ella. Los demás lo están pensando.
Si es malo, dice Reina. Jenny dice que si es a su hermana no, porque a los demás sí está bien. Sí. A ver, y si yo les digo que cuando hay una persona que es muy pobre y no tiene que comer y se roba un pan para sus hijos, ¿eso está bien o está mal? Algunos van a decir, bueno, en ese caso, profe, pues robar está mal, pero está más mal que se mueran de hambre. A eso me refiero cuando somos una sociedad bien cambiante, o sea, ni siquiera nosotros mismos tenemos bien definidas nuestras posturas sobre distintos temas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aborto, ustedes saben que yo no estoy a favor del aborto, y si no lo sabían se los digo. Y uno de los argumentos que más me echan en cara es, por ejemplo, ¿y si el hijo es fruto de una violación? ¿No? ¿Qué culpa tiene la madre de cargar con ese hijo, no? Y yo diría, sí entiendo que la violación está muy mal, no estoy, o sea, por supuesto que no estoy a favor de la violación, pero no estoy en contra de, o sea, perdón, pero sigo estando en contra de abortar. O sea, y yo entiendo que no hay la infraestructura, por ejemplo, de adopción, que no hay la infraestructura de acompañamiento a víctimas en este caso, y aún así pienso que abortar es ponerle fin a una vida, ¿no? A una posibilidad, a un potencial. Y no lo estoy tratando de convencer, a lo que me refiero es estas dos posturas, ¿no? Por ejemplo, pienso en Andrea Bocelli, que el otro día estaba viendo su bibliografía, y el tipo es licenciado en Derecho, algo de música, toca no me acuerdo cuántos instrumentos, nació ciego, bueno, no nació ciego, perdió la vista de pequeño, pero creo que en algún punto su mamá había tenido como la oportunidad de abortarlo y al final decidió que no. Entonces eso es lo que yo pienso mucho, o sea, ¿qué pasa si estamos abortando a un futuro genio? ¿No? Porque es un ser diferente, o sea, es decir, o sea, por ejemplo, si mi mamá me hubiera tenido a mí y me aborta y luego se vuelve a embarazar, no hubiera nacido yo, ¿me explico? O sea, no es como que ahorita no nazcas y en un futuro cuando ya quiera tener hijos, el que va a nacer es el mismo que aborté, o sea, no, le pusiste fin a una vida, porque si no, los que tienen hermanos, pues se darían cuenta que son igualitos a ustedes en todo, ¿no? Cuando no, cuando en realidad son dos conciencias totalmente diferenciadas. Entonces, eso a mí es lo que me causa mucho conflicto en lo personal. O sea, el pensar qué culpa tiene un ser de necesitar un vientre para desarrollarse, ¿no? O sea, él no es culpable. Yo sé que la mujer víctima de violación tampoco, y que desgraciadamente es una consecuencia entre comillas natural, ¿no? O sea, que se pueda dar un proceso de fecundidad en una violación, pero me parece que la solución no es el aborto, ¿no? El aborto es un stop para que el problema no sea más grande, pero no es una solución a lo que originó el problema. No es el origen del problema, no es el origen de las violaciones, no es el origen de los embarazos no planeados, no es el origen de una mala planificación familiar. O sea, el origen va más atrás. Pero esto lo expreso nada más para que vean, o sea, que hay posturas bien diferenciadas, ¿no? Entonces, por eso nosotros hacemos análisis particulares, no hacemos leyes. Y usamos métodos cuantitativos y cualitativos, porque también es importante conocer la opinión de las personas. Por ejemplo, estaría muy interesante ver qué característica en común pueden tener las personas en contra del aborto. A lo mejor vienen de hogares muy bien unidos, a lo mejor, o sea, solo estoy suponiendo, no quiere decir que así sea. A lo mejor tuvieron buenas infancias, ¿no? Y los que están a favor del aborto a lo mejor vienen de hogares desunidos, a lo mejor no tienen tantas infancias. Eso podríamos intentar cuantificarlo para probar si es cierto o no. Pero en un estudio cualitativo nos puede dar un preámbulo más grande. A lo mejor yo entrevisto a alguien y me dice, es que sí me gustaría ser mamá, pero el mundo está muy feo, es muy caro, es muy peligroso, no existen los medios, vienen a sufrir, mi familia no me apoya, yo no tengo empleo, es mejor abortar. O sea, a lo mejor esa es su percepción de ella.
¿no? Y a lo mejor entrevistamos a alguien y dice, no, si quieren tener hijos, que los cuide, ¿no? Estoy en contra del aborto. O sea, no, y habría que valorar qué postura es más racional que la otra. Pero repito, tenemos que hacer a un lado los sentimientos. Por eso hay temas que yo no estudio. O sea, por ejemplo, yo no estudio cosas como el aborto, porque tengo una postura. Y sé que yo voy a alterar el resultado, quiera o no. Porque mi propia mente me va a traicionar y me va a cegar a lo mejor un dato, ¿no? Pero, por ejemplo, la movilidad social es un tema que me gusta, pero no estoy cegado. O sea, hay o no hay, y se puede lograr de esta manera, ¿no? Y no importa si yo tenía razón o no. Pero cuando hay temas que son como tan en mí fundamentales, prefiero no estudiarlos porque científicamente hablando, no voy a tener validez y confiabilidad, que ahorita vamos para allá, ¿va? Ahora, hay varios tipos de caso de estudio. Una de las clasificaciones que vamos a ver está aquí en la página 43 de la diapositiva que les di, y dice propósito del caso de estudio. Si el propósito es hacer una crónica, entonces puede ser factual, interpretativo o evaluativo, ¿no? Si es factual, a través de hechos, entonces es registrar, ¿no?, la acción, y el producto final va a ser un registro. Si es interpretar o interpretativo, entonces la acción es construir y el producto será una historia. Si el propósito es evaluar, entonces la acción es deliberar y el producto es una evidencia. Ahora, si el propósito del estudio es representar, entonces, y es a través de factores, es construir y se genera un perfil. Interpretativo es sintetizar y se genera un significado. Evaluativo es la representación y se genera un retrato. Si el propósito es enseñar, a través de factores es presentar y se generan cogniciones. La acción en interpretativo es clasificar y se generan comprensiones. Y el evaluativo es contrastar y se generan discriminaciones. Y si la finalidad es comprobar, ¿no?, a través de factores es examinar. ¿Y qué se van a examinar? Hechos, ¿no? Se genera un hecho. Si es interpretativo es relatar y se genera una teoría. Y si es evaluativo es pesar, o sea, es como asignar valores y se genera un juicio, ¿va? Esto no lo voy a preguntar, pero quiero que sepan que existe, ¿no?, y que pueden ser algunos de los propósitos del estudio de caso. ¿Y por qué lo pongo? Porque sirve muy bien de ejemplo cuando un trabajo lo encauzamos mal. O sea, ¿cuál es la finalidad del trabajo que queremos hacer? Si la finalidad es defender una postura y hacemos un ensayo y al final nunca dijimos nuestra postura, pues echamos a perder el trabajo. Si la finalidad es aportar datos sobre un tema y no usamos ningún dato, o sea, pues está mal, ¿no? Por ejemplo, un cuestionario. O sea, si la finalidad es hacer un cuestionario, ¿qué elementos dieron origen a ese cuestionario? ¿Por qué es necesario? ¿Qué elementos lo nutrieron? ¿Por qué es indispensable hacer un cuestionario? ¿No hay un cuestionario mejor? ¿No hay ninguno ya hecho? ¿No? O sea, son las preguntas que hay que hacer. Ahora, hay otra clasificación, y esta sí la voy a preguntar, ¿no? Entonces pongan atención, que es como más general de los casos de estudio y de los trabajos de investigación. Se divide en caso simple o múltiples casos y diseño holístico o diseño incrustado. ¿De acuerdo? Vamos a ver las 4 posibles combinaciones. Caso simple, diseño holístico. Estamos en la página 44. El estudio se desarrolla sobre una unidad, sobre un objeto, proceso o acontecimiento y con una sola unidad de análisis. Por ejemplo, número de casos de acoso en estudiantes de planeación. Un solo objeto, estudiantes de planeación. Una sola unidad de análisis, número de casos, nada más. No vamos a ver acoso en estudiantes de derecho, no vamos a ver acoso en estudiantes de políticas, lo vamos a ver solo en planeación. Y no vamos a ver discriminación y acoso, no vamos a ver discriminación y marginación, o sea, vamos a ver nada más acoso. Caso simple, diseño holístico. Ahora el siguiente. Caso simple, diseño incrustado. El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o acontecimiento,
utilizando 2 o más unidades. Por ejemplo, el objeto sería estudiantes de planeación, un solo objeto, los estudiantes de planeación. Y las unidades de análisis pueden ser, por ejemplo, índice de marginación, segregación y desigualdad. Vamos a medir eso. O vamos a medir, por ejemplo, sexo, estatura y peso. Son 3 unidades de análisis. Eso es caso simple porque es un solo objeto de estudio, un solo acontecimiento, un solo proceso, un solo fenómeno. Diseño incrustado cuando hay 2 o más variables y diseño holístico cuando hay una sola variable. Ahora, en el otro caso, múltiples casos. Múltiples casos, diseño holístico. Se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la validez externa de la investigación, realizados con una unidad de análisis. A ver, acoso en estudiantes de planeación, derecho y políticas. Esos son múltiples casos, planeación, derecho, políticas, una sola unidad de análisis, acoso. Múltiples casos, diseño holístico. Ahora, múltiples casos, diseño incrustado. 2 o más unidades de análisis en varios grupos. Por ejemplo, talla, peso, estatura y edad en estudiantes de planeación, derecho y políticas. Son 3 unidades de análisis, 3 grupos de estudio. ¿Queda duda con esto? Creo que sí lo expliqué muy lento y muy bien, ¿no? O sea, puede ser caso simple si es una sola objeto de estudio, múltiples casos si son 2 o más objetos de estudio, diseño holístico, una sola unidad de análisis, diseño incrustado, 2 o más unidades de análisis. ¿Sí? ¿O no? Chicos. Emma. Jenny. Yo la verdad, profesor, me confundí con lo de diseño holístico. Ajá. Va, muy bien. Lo voy a explicar de otra forma. Cuando vamos a hacer un estudio de caso, hay varias opciones, ¿no? Una de esas opciones es esta clasificación. Esta clasificación nos dice que primero pueden ser múltiples casos o caso simple. Cuando vamos solo a estudiar un objeto o un proceso o un acontecimiento, objeto puede ser un grupo de personas, por ejemplo. Uno solo, o sea, yo pongo el ejemplo de estudiantes en planeación, va a ser caso simple, siempre. Cuando son 2 o más objetos, o sea, por ejemplo, estudiantes de planeación y estudiantes de políticas y derecho, ya son múltiples casos. Porque se entiende que son diferentes los estudiantes de planeación y los estudiantes de ciencias políticas. Son 2 objetos diferentes. El diseño es holístico cuando la unidad de análisis de ese grupo o grupos es solo una. Por ejemplo, nivel de inglés. Solo vamos a analizar nivel de inglés, ¿no? Eso es un diseño holístico. ¿Cuál es el nivel de inglés de los estudiantes en planeación? Un solo objeto, una sola unidad, caso simple, diseño holístico. ¿Cuál es el nivel de inglés en los estudiantes de planeación y ciencias políticas? Múltiples casos, diseño holístico. Múltiples casos porque hay 2 objetos, los de planeación y los de políticas. Pero holístico porque lo único que estamos estudiando de esos 2 grupos es el nivel de inglés que tienen. Ahora, diseño incrustado. Cuando vamos a observar 2 variables, ustedes lo conocen como variables, 2 variables. Nivel de inglés
y número de autoaccesos. Por ejemplo, nivel de inglés y número de autoaccesos en estudiantes de planeación sería un caso simple porque el objeto es los estudiantes de planeación y es uno solo. Pero es un diseño incrustado porque estamos analizando el nivel de inglés y el número de autoaccesos que tiene. Caso simple, diseño incrustado. Ahora, el nivel de inglés, número de autoaccesos en los alumnos de planeación y ciencia política sería múltiples casos, diseño incrustado, porque tenemos dos objetos de estudio, los alumnos de planeación y los alumnos de políticas, y tenemos dos unidades de análisis, número de autoaccesos y nivel de inglés. Dos objetos de estudio, dos variables, múltiples casos, diseño incrustado. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ok, va muy bien. ¿Los demás? ¿Están tocando con su compañero? Va, muy bien. Excelente. No, libre, dice, soy inocente. Mayra, muy bien. Va. Ahora vamos a la siguiente que dice metodología. En la metodología, cuando menos, debe de haber estos 4 elementos. O sea, puede haber más, pero mínimo estos 4 elementos. Una planeación de lo que van a hacer, dónde lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, ¿no? ¿Qué quieren encontrar? ¿Qué van a buscar? 2. Un desarrollo metodológico. Los pasos de los métodos a usar en esa investigación. Un sistema de comunicación de resultados, es decir, dónde voy yo a publicar o cómo voy yo a dar a conocer los resultados a los que llego, que es una responsabilidad de todos los científicos sociales. O sea, no puedes hacer investigación para ti solito, tienes que de alguna manera compartir esos resultados. Y 4, un sistema de evaluación. ¿Cómo puedo yo probar que mi trabajo es válido o fue un buen trabajo? Estos 4 elementos tienen que estar ahí. Para el cuarto punto, un sistema de evaluación. Vámonos a la última diapositiva. Habla de confiabilidad y validez en los estudios de caso. Un sistema de evaluación es que tengan esto, que tengan confiabilidad y tengan validez. ¿Cuándo van a tener una y cuándo van a tener otra? Que esto es lo más importante. Confiabilidad se refiere a la capacidad que deberá de tener un estudio de caso para obtener los mismos resultados si éste se repite en el tiempo. Vamos primero por partes. A ver, si yo digo que los estudiantes de la generación 2020-2024 de planeación dicen que el mayor acosador son los profesores hombres, eso dice mi estudio, ¿no? Ya lo presenté, ya está la metodología, ya está la planeación, ya está el desarrollo metodológico, ya comuniqué los resultados, ya evalué de alguna manera que es así. Ok, yo leo ese estudio, vuelvo a repetir el estudio, es decir, les vuelvo a preguntar a los compañeros, a ver, ¿tú qué opinas? ¿No? O sea, él hizo entrevistas, por ejemplo. Entrevistó a 10 alumnos y dijo que los profesores hombres son los que más acosan, ¿no? Se fue a quienes habían presentado una queja por acoso y a ellos los entrevistó y dijo, la mayoría de los acosadores son hombres. Yo voy después, eso se hizo en enero, yo voy en diciembre, por ejemplo, y agarro a esos 10 y yo les pregunto, ¿cómo estuvo el acoso? No, pues así. Y veo que sí, que la mayoría de los casos son hombres, entonces el estudio tiene confiabilidad porque obtuve resultados similares o iguales. Acuérdense que son sociales, pueden variar un poco, porque a lo mejor ya se fue un alumno, porque a lo mejor llegó una profesora que es muy acosadora, ¿no? Pero si la tendencia se mantiene, entonces el estudio tiene confiabilidad. Véanse, por ejemplo, las consultas Mitofsky o todo lo que salía antes de que Andrés Manuel ganara. Las que decían, no, pues en la primera encuesta de intención del voto, Andrés Manuel va a la cabeza con un tantos por ciento. Otras decían, no, va ganando el PRI. Otras decían, va ganando el PAN. Ok, ¿no? Después salieron otras. En la segunda evaluación, tras el segundo debate, Andrés Manuel va a la cabeza con tanto por ciento. Y otras decían, no, el PRI, no, el PAN. Llega el día de la elección, ¿cuál fue la más confiable?
Pues las que decían que Andrés Manuel iba a ganar, porque su metodología demostró ser cierta, es decir, lo que ellos predijeron se realizó. Esos estudios eran confiables, los otros estudios no. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿cuál es el principal problema en Hidalgo? ¿No? Y alguien dice, el principal problema en Hidalgo es que no hay puentes, ¿no? Tú dices, caray, ¿no? Y te vas a INEGI y revisas 2005, 2010, 2015, 2020. No hay ni una queja de que no hay puentes, ¿no? De hecho, el principal problema es el asalto a transeúntes, porque aquí están los registros de INEGI. Entonces, ese estudio no es confiable, ¿no? Porque repetimos el estudio, buscamos datos y resultó que no, o sea, que la conclusión fue equivocada. Pero si lo repetimos y vemos que los datos son muy parecidos, entonces es un estudio confiable. Ahora, validez. Tiene por objeto asegurarse que un investigador, siguiendo los mismos procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el mismo estudio, puede llegar a los mismos resultados. Va de nuevo. Tiene por objeto asegurar que un investigador, siguiendo los mismos procedimientos descritos por otro investigador anterior y conduciendo el mismo estudio, puede llegar a los mismos resultados. Aquí me equivoqué. El que yo les dije de lo que estaba explicando hace rato es la validez. ¿Va? Perdón, se me fue el avión. Voy a explicar los dos de nuevo. Hagamos aquí un corte. Confiabilidad es cuando tú mismo repites el estudio y los datos se corresponden. No es otro investigador. Cuando otro investigador lo hace, tiene validez. O sea, cuando otro investigador replica tu metodología, lo que yo decía ahorita en un inicio, de que llega otro investigador y lo hace tiempo después en el mismo grupo y le salen resultados similares, eso es validez. Cuando tú repites la metodología en el mismo caso y lo vuelves a hacer y obtienes los mismos resultados, es confiabilidad. Y les voy a poner otro ejemplo para que quede bien claro. A ver, por ejemplo, si yo entrevisto a Pablo, ¿no? Y le pregunto, ¿por qué te acosaron, Pablo? ¿No? ¿Quién te acosó? Y me dice, no, pues me acosó el profesor, inserte nombre aquí, ¿no? Profesor X. Ok, muy bien. ¿Cuándo te acosó? No, pues el profesor X me acosó el día Y, ¿no? ¿Y dónde te acosó? Pues el profesor X me acosó el día Y en el aula A, ¿no? Ok. Y lo dejo descansar. Y luego regreso. Oye, Pablo, ¿me dijiste que te acosó el profesor Z? Y Pablo, sí, me acosó el profesor Z. Ok. ¿Dónde te acosó? No, pues en el aula W. Muy bien. ¿Y cuándo te acosó? No, pues el día C. Entonces, a ver, ¿qué pasó, Pablo? O sea, me estás falseando información. Entonces, mi estudio no es confiable. No puedo decir que el profesor X es acosador. Pero si regreso con Pablo y le pregunto, entonces, ¿fue el profesor W? Y te dice, no, o sea, se llaman igual, pero fue el profesor X, ¿no? El gordito. Ok, va. Y me dijiste que fue en el aula C. Y dice, no, o sea, fue en el aula Y, la que está al lado de tal. Ok. Y fue en el día X, ¿no? Si fuera el día. Sí, ese fue el día. Ok. Eso es confiabilidad. Es decir, en un tiempo diferente volví a hacer mi metodología, en este caso entrevistas, y los resultados fueron los mismos. Entonces mi estudio es confiable. Esto lo hacen mucho los policías con los testigos. A ver, ceñito, ¿qué pasó? No, pues fíjese que el carro rojo se voló al alto. Muy bien. Y regresan. Me dijo que el carro rojo alcanzó a pasar en verde parpadeando, ¿no? Y ella, sí, o sea, todo estaba en verde. O sea, quiere decir que ese testigo es falaz. O sea, ese testigo no tiene un testimonio válido, ¿no? Confiable, en este caso. No tiene un testimonio confiable. Pero si dice, no, joven. O sea, se lo voló en rojo, ya estaba en rojo. Ok, o sea, es confiable porque no altera la historia, no altera el dato. Ahora, validez. Otro investigador, no nosotros, replica el estudio. O sea, yo le pregunto a Pablo, ¿quién te acosó? El profesor C, ¿no? Ok. Viene Heréndira, ¿no? Y le pregunta a Pablo, ¿quién te acosó? Pues el profesor C. Ok, o sea, ahí hay validez. O sea, esos datos fueron válidos. ¿Va? Entonces, cuando nosotros hacemos un modelo matemático, lo estamos escribiendo en SPSS,
y corremos el modelo una vez, nos da estos resultados, va, y lo volvemos a correr y nos da los mismos resultados, entonces es confiable, ¿no? No nos equivocamos. Lo voy a poner todavía mucho más sencillo. Estamos haciendo una cuenta, ¿no? De cuánto gastamos al mes en X cosa. Y yo sumo 12 más 14, ¿no? Más 16 igual a 32. Y lo vuelvo a sumar. 12 más 14 más 16 igual a 32. Y digo, sí, está bien. Entonces es una suma confiable. Pero si agarro y se la doy a Emma y le digo, a ver, Emma, ¿cuánto te da? Y Emma agarra y la suma 12, 14, 32. Sí estamos bien. ¿Me explico? Queda claro, perdón por la confusión inicial, pero queda claro que es confiabilidad y validez. Ambos son repetir la misma metodología. La confiabilidad es uno mismo para ver si llegamos a los mismos resultados o muy similares, porque entendiendo que son ciencias sociales, pueden cambiar un poco. Y validez es cuando otro investigador externo al primer trabajo lo replica y llega a los mismos resultados o resultados muy similares. Cuando ustedes quieren publicar un artículo y la revista es prestigiosa, suelen usar una metodología que se llama a doble ciego. Es decir, le borran quién es el autor y lo lee alguien que es experto en el tema, pero que no hizo el artículo. Él lo lee y dice, a ver, esto, si es cierto, yo he llegado a esta conclusión también. Este autor es de los principales, está bien. Su bibliografía es correcta, los datos, o sea, sí es cierto que existe el libro, sí es cierto que existen los autores. Y es coherente el texto, ¿no? O sea, está bien hecho, porque soy experto en el tema. Es válido este trabajo, o sea, lo valida, porque es un investigador externo. Pero si ve y dice, no, a ver. Esto no lo dijo él, porque como yo soy experto en el tema, sé que esto ya se dijo antes por tal autor, ¿no? Estas fuentes bibliográficas no son confiables porque es el Sol de Hidalgo, y el Sol de Hidalgo no es un periódico científico, ¿no? O sea, este argumento es falso. O sea, va viendo, no pasa. ¿Y por qué a ciego? O sea, ¿por qué borrarle el nombre? Pues porque a veces el nombre impone, ¿no? Por ejemplo, si llega un artículo de Sócrates, ¿no? Dicen, no, sí, vamos a revisarlo bien. Y llega un artículo de Mariano y dicen, no, ese sí pásenlo directo, ¿no? O sea, es un chiste, ¿no? Pero es así. O sea, el nombre puede influenciar. Porque, por ejemplo, si el que está publicando sobre urbanismo es Iracheta, y yo leo Iracheta, voy a decir yo que le tengo que enseñar Iracheta, ¿no? Si Iracheta es uno de los pilares. Entonces mi juicio está alterado, que es lo que yo decía en un inicio de cuidado con los sentimientos y las percepciones. Es a doble ciego porque estás evaluando el texto y el trabajo, no la persona que lo hizo. Y eso es muy importante. Y yo se los he dicho, aquí podemos criticar toda idea, debatir toda idea, pero no podemos criticar a la persona, ¿no? O sea, critiquemos las ideas, no a las personas. Vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Dudas, preguntas de la clase? Profe, sí. Una pregunta. ¿Cuándo surgió la teoría del multiplicador regional? ¿La fecha? Ajá. No la tengo, ¿verdad? No. No la tengo en la mano. Tengo que revisar otra vez el ¿cómo se llama? El artículo. Se lo digo a la siguiente clase, ¿va? Gracias, profe, sí. Pero no la voy a preguntar. No. Sí, déjame buscar el artículo y se lo digo, porque no la tengo aquí. ¿Alguien más? No, ¿no? Bueno, vamos a poner... Sí, yo profe, rápido nada. Todo esto tendría que ser como tal el tema de investigación, pero eso también tenemos que tener en cuenta para nuestro proyecto termina. Para todo. O sea, por eso les decía que me gusta mucho esta lectura, porque primero, siempre se necesita un propósito. Yo platicaba con Jenny y dice, yo primero hago la introducción, y yo me quedé así como de... es un error muy común de nosotros los estudiantes. ¿Por qué es un error? Porque en la introducción tenemos nuestros anhelos. O sea, si lo hacemos primero es, en este texto se va a demostrar que el peje lagarto le gana a Godzilla, ¿no? Y que además a Kong. Dices, ok, va. Y luego ya estás escribiendo y ya acabaste de demostrar que el peje lagarto le gana a Godzilla.
y se te olvidó que le gana a Kong, ¿no? Y el artículo entonces habla que el peje lagarto le gana a Godzilla, pero nunca habla de que le gana a Kong, y en la introducción dice que va a hablar de que le gana a Kong también. Eso nos pasa muy seguido, por eso no es recomendable escribir la introducción porque causa estrés, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, en este texto vamos a ver la importancia del estudio de violencia de género en estudiantes de medicina, derecho y ciencias políticas. Y ya llega la hora de entregarlo y tú solo entrevistaste a los de derecho y te faltó ciencias políticas y medicina. Y estás así como de, no lo voy a terminar y a ver dónde saco. O sea, no, la introducción se escribe al final porque vas a decir de qué se trata, lo que escribiste. No puedes decir de qué se trata lo que escribiste cuando todavía no lo has escrito. O sea, porque puedes caer en estos errores más que nada. Entonces, para evitar estos errores, es mejor escribir la introducción al final. O sea, no que la pongan al final del texto, sino que al final de todo el texto creen la introducción en un inicio. Ahora, otra, yo les decía aquí, o sea, a ver, esta parte de la otra, ¿cómo se llama? De la otra clasificación que les di de, a ver, ¿cuál es el propósito? Hacer una crónica, ¿no? Representar, enseñar, comprobar. Pues entonces tienes que construir o tienes que sintetizar o tienes que hacer una representación. Porque luego ustedes dicen, no, pues quiero hacer, quiero estudiar el delito en Hidalgo. Y entonces se ponen a agarrar de teorías del delito y el caso de Elisa Lam y el caso de las Poquianchi y el caso de... Y al final no han dicho nada del delito en Hidalgo. O sea, se fueron mucho para otro lado. O luego, por ejemplo, tienen 30 hojas del delito y 2 hojas del delito en Hidalgo. Y el texto se llama el delito en Hidalgo. O sea, no cuadra. Debería ser al revés. 2 hojas de delito y 30 hojas del delito en Hidalgo. Entonces, por eso es importante, me parece que de manera muy simple, pero este texto sí te da como, a ver, nosotros hacemos análisis particulares, unidades de análisis particular, no hacemos leyes, no tenemos métodos estrictos, las cosas cambian, combinamos siempre cuantitativo con cualitativo, ¿no? La sociedad cambia, debemos de tener una planeación, un desarrollo, o sea, eso hágalo en todos sus trabajos y van a ver que la calidad de sus trabajos va a aumentar, aunque sea un ensayo, ¿no? O sea, por ejemplo, la lectura habla sobre la violencia en México, ¿no? Ya que todo el día habla de violencia. Y en su ensayo no agarran una postura para combatirla o no agarran una postura para evitarla o no agarran una postura de que no es violencia, que en realidad eso es justicia, ¿no? Y al final dicen, no, es que es muy triste la violencia en México. O sea, sí, pero la finalidad del ensayo no era saber si te causaba tristeza o no. O cómo defines tristeza. La finalidad del ensayo era ver el fenómeno y que sacaras algo del fenómeno. Surge por esto, esto y esto. Se agravia por esto, esto y esto. Se puede combatir de esta otra forma. O sea, céntrense en eso. Desgraciadamente, venimos como de un mal proceso de enseñanza desde la escuela básica. De quién es Miguel Hidalgo, ¿no? Y compra la ficha bibliográfica, copia todo lo que está atrás y pégala. Y pobre de ti si la pegaste primero, ¿no? O sea, antes de copiar. Y así, entonces les pregunto, ¿qué es analizar? Y empieza, nada más suena el teclado. ¿No? Analizar es ver bien de fondo. O sea, nos quedamos con... No, o sea, hay que romper esos esquemas. Y yo se los he dicho, o sea, yo sé que es multiplicador regional, por ejemplo. No me sé la fecha, ¿va? Pero yo sé qué corriente es, cuándo lo puedo aplicar, cuándo no. Yo sé que es, por ejemplo, lo que vamos a ver, índice de localización. Yo sé qué fenómenos es bueno usarlo, en qué fenómenos no. Yo sé cuándo las tasas de crecimiento deben de ser simples o promedio. O sea, ya lo sé porque ya lo estudié. Ustedes son los que lo van a aprender. Lo que a mí me interesa no es que me digan qué es una tasa de crecimiento, porque yo ya sé qué es. Lo que me interesa es que adquieran ese otro conocimiento. ¿Cuándo usarla? ¿Por qué usarla? ¿No? ¿Qué quiere decir el resultado? Por ahí cuentan las leyendas de un profesor que creo que ya no está, que les dejaba, ahí estudien qué es índice de Gini y me lo explican. Y ahí están los pobres estudiantes estudiando índice de Gini y luego lo explican y dicen, sí están mal, ¿no? Y ya se va y en el examen, sácale el índice de Gini a tal. O sea, pero hay algo más, o sea, es decir, el índice de Gini esto por esto entre esto y se acabó.
Pero ¿qué implica? ¿Es un índice bueno? ¿Es un índice malo? ¿Está alto? ¿Está bajo? En comparación con la región estamos bien, estamos mal. En comparación con países de habla hispana estamos bien, estamos mal, ¿no? ¿Qué pasa con otros países cerca de Estados Unidos? ¿Cuál es su índice? ¿Qué pasa con otros países lejos de Rusia? O sea, debe de haber un fondo que te dé más. Y eso es a lo que queremos llegar, porque si solo son conceptos, pues ahí están los libros atrás y ahí está internet. Y ya, o sea, no va a cambiar, ¿no? Mi edición del libro de aquí de movilidad social va a decir lo mismo que la edición de ustedes de movilidad social. El censo 2020, los datos que ustedes consulten van a ser los mismos datos que yo consulte. ¿Cómo los interpretamos? ¿Y cómo encontramos relaciones que casi nadie puede ver en esos datos? Ahí es donde está lo esencial. Ahí es donde está la clave. Yo me acuerdo que cuando iniciaron, ojo con lo que voy a decir porque no quiero que digan que yo dije, ¿no? O sea, pónganme mucha atención. Cuando iniciaron Sócrates y Basilio lo de los modelos de cambio climático, comenzaron con Tulancingo en una parte. Yo estaba ahí con ellos como becario. Ojo, ¿cuándo comenzaron? Y de las primeras baterías de análisis que Basilio agarró, que escogió muchas, había una que eran cabezas de ganado y lo sacó del catastro para ver cuántas eran, calcular las emisiones que estos animales generaban. Yo me acuerdo que le dije, es que aparte del catastro hay que ver si hay otro archivo, porque no todos los animales se crían para ser comidos, ¿no? O sea, no todos los animales están en el, o sea, van para el catastro, qué menso, para el rastro. No todos los animales van para el rastro, ¿no? O sea, hay animales como las vacas que solo se ordeñan, no se cosechan, no se descuartizan, no sé cómo se diga, no pasan ahí. Y dijo, sí, o sea, ahí hubiéramos tenido un indicador equivocado. Y obviamente Basilio lo hubiera visto más adelante, les insisto que es la primera batería que él tenía, la primera. Luego yo ya no formé parte del proyecto, por otras razones, ¿no? Ya ellos hicieron lo padre, ellos ganaron el premio, ellos hicieron todo eso, fue ellos, ¿va? Yo en un inicio tuve la oportunidad de estar, después ya no, pero me acuerdo mucho de ese dato y lo pongo como ejemplo. Eso es lo importante, el hallar relaciones que otras personas no ven, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, Pablo, ¿quién te acosó, no? Y yo veo que Pablo se pone así todo, no, nadie, ¿no? O sea, que hay algo raro, ¿no? Sí lo acosaron y hasta bien gacho, o sea. O veo que le digo, Pablo, ¿quién te acosó? Y empieza así como de, sí fue acoso, pero me gustó, ¿no? O sea, son ejemplos muy burdos, pero ese es el ejemplo que tomé toda la clase, ¿no? O sea, el chiste es ver un poquito más. O sea, ese es lo que los va a diferenciar. Ver un poquito más, ¿no? O sea, por ejemplo, si vemos el análisis 2020, el nivel educativo ahora es de segundo semestre, a nivel nacional, de segundo semestre de prepa, cuando antes estábamos en secundaria, el promedio. Entonces mejoramos. Pero si observamos, realmente la gente se sigue comportando como si solo tuviera secundaria. Véase la pandemia, ¿no? O sea, un conocimiento muy limitado. Entonces pueden pasar dos cosas. Alcanzamos un mayor nivel educativo promedio porque los niveles educativos se hicieron más fáciles. No porque la gente ahora esté mejor preparada, sino porque la educación es más sencilla. ¿Cómo lo probamos? Vamos a ver las pruebas PISA, a ver las pruebas internacionales. ¿Estamos mejor o estamos peor? Entonces, tenemos mayor cobertura educativa, que aumenta el grado de escolaridad, pero en las pruebas estamos muy mal. Mayor cobertura educativa no se traduce en mejor calidad educativa. Y entonces, ¿a qué le apostamos? ¿A que estudien más a lo menso o a que estudien pocos pero bien? Esas son las cosas que valen la pena estudiar, chicos. Eso es lo diferente. O sea, yo, por ejemplo, les platico, hay una tesis por ahí en el doctor, no de ahorita, de años anteriores, que la conclusión de la tesis es: las mujeres sufren violencia en los ámbitos políticos. Esa es la conclusión. Y yo dije, o sea, 3 años de pagarte para que vengas a decir que la mujer sufre violencia en la política. O sea, eso ya lo sabíamos. Debiste haber profundizado otras cosas. ¿Quiénes? ¿En qué sectores? ¿Cuándo? ¿En qué puestos? ¿Dónde? ¿De qué partido? No, o sea, más cosas. Porque no puede ser que te becamos para que llegaras a una conclusión así.
una conclusión que era obvia, ¿no? Otros estudios de qué tan felices se sienten los estudiantes extranjeros, ¿no? O sea, no manches, o sea, ¿cómo mides la felicidad? Me explico, o sea, hay grados y hay grados, ¿no? O sea, así, lo voy a poner así de simple. Hay estudios y hay estudios. O sea, ¿qué estudios valen la pena hacer? Si yo les pregunto, chicos, ¿cuál es el índice de escolaridad? Ay, Google, índice de escolaridad, tal, profe. Pero ¿qué implica ese índice? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos mejorando? ¿No hemos mejorado? O sea, tiene que haber algo más. Eso es a lo que ustedes tienen así que precisar, ¿no? Yo les dejo, por ejemplo, lecturas sobre violencia de género de 4 mujeres y las 4 sufrieron violencia. Y me concluyen, no, profe, la violencia de género es muy fea. Yo voy a decir, no, pues sí es fea, ¿no? Pero alguien me pone, oiga, profe, ¿ya se dio cuenta que los 4 autores son mujeres violadas y que a lo mejor puede estar influenciada su estudio? Y diríamos, híjole, eso no lo he visto, ¿no? A ver, ¿qué dirían los hombres que no han sido violados? ¿Cómo perciben el fenómeno? Ah, pues lo perciben igual, profe. Ah, no, pues entonces no, eso no nada tuvo que ver, ¿no? No, pues sí cambia, profe. A ver, ¿cómo percibe el fenómeno una mujer de 50 años y una mujer de 20, de 30? ¿Cambia o no cambia? ¿No? ¿Cuál es el mayor delito en Hidalgo? ¿O cuál es la enfermedad principal en Hidalgo? Ah, pues la obesidad, profe. Ah, ok. ¿Y por grupo de edad? Ah, no, pues los niños por alguna extraña razón tienen mucha diarrea, profe. Y los ancianos por alguna razón tienen anemia. Entonces, ahí hay puntos específicos que las personas normales no han visto. Y nosotros que somos extraordinarios, ¿no? Y las estadísticas lo prueban. En Hidalgo, 1 de cada 10 tiene licenciatura. Lo acabo de revisar en el censo 20. Así en términos parejos, ¿no? Promedio. 1 de cada 10 tiene licenciatura. Entonces, ¿somos o no somos el dato anómala? Pues sí lo somos. Y como datos anómalas, tenemos que hacer cosas anómalas, ¿no? O sea, tenemos que ver cosas que otras personas no han visto. ¿Sí, Emma? Sí, gracias. De nada. ¿Algo más, chicos, chicas? Se me está yendo aquí la luz, ya voy a contar historias de terror y otros cuentos. Profe, Sí, entonces la confiabilidad es repetir la misma información y, ay, ¿cómo explicarlo? con palabras. Y, ok, la confiabilidad es repetir ay, ¿cómo es? Confiabilidad es yo que soy el investigador, repito mi metodología en otro periodo de tiempo, en otro momento, y llego a los mismos resultados o a resultados muy similares. Y validez es que otro investigador que no formó parte de la investigación inicial repita la metodología y llegue a los mismos resultados, ¿va? Confiabilidad es yo repitiendo el ejercicio en el tiempo. Validez es alguien más repite todo el ejercicio. Segundo. Ahora sí, díganme, ¿alguien más? ¿Algo más? ¿Listos para su examen? Profe, yo tengo una duda, pero no es fuera de todo. Es de la tarea. Ok, sí. Tengo la duda de el concepto de convergencia regional. Muy bien. ¿En qué tarea la pedí? Es la de hoy. Es la de si estamos cerca de una convergencia regional. Pero no me queda claro el concepto. Convergencia regional sería cuando los países o los municipios o la unidad, el objeto de análisis de una región, ¿no? Véase por ejemplo el área metropolitana de Pachuca, ¿no? Los municipios que integran el área metropolitana. Sus niveles de economía y bienestar van o tienden a igualarse. Eso sería una convergencia regional. Pero si sus niveles de bienestar y riqueza tienden a separarse, eso sería una divergencia regional. Ahora, es válido usar el término convergencia en una variable específica, como por ejemplo desempleo, ¿no? O sea, estamos convergiendo a niveles de desempleo igual,
en todos los municipios, o sea, porcentajes de desempleo. En todos los municipios el 30% de la población económicamente activa está desempleada, sería una convergencia de desempleo, ¿no? O no, en algunos municipios es más alta, en otros es más baja y hay una divergencia. Pero si una convergencia regional son que los objetos de análisis de estudio tienden a igualarse. ¿En qué? Pues en la unidad de análisis que se está estudiando. Y una divergencia regional que esos mismos objetos que forman parte de la región tienden a separarse. ¿Sí? Sí, gracias. No. Sí, segura porque la oí dudosa. Sí. Ahí, va. Creo que Anaí quería comentar otra cosa. No, profe, ya era todo. Ok, va. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Va, voy a